Bendiciones familia, ¿cómo están? Bien. Qué bueno que nos encontramos una vez más en nuestro apartamento y que podemos también disfrutar de las enseñanzas que nuestro pastor nos dio hace un ratico aquí en YouTube y en Facebook Live. Pero quiero que saquemos también un tiempo para que nosotros escudriñemos las escrituras, oremos y busquemos la presencia de Dios. Es bueno hacerlo en estos momentos y aparte que tenemos bastante tiempo para hacerlo. Así que les invito a que se tomen de sus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Iniciamos con esta enseñanza bíblica. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor bendito, por este tiempo que nos permites junto con mis hijos y mi esposa, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, también por las personas que pueden ver este video, Señor bendito. Te pedimos que, Señor, que sea de bendición para sus vidas, para sus hogares, Padre Celestial. Lo hacemos con el ánimo, Señor, de que otras personas también reciban esta enseñanza y también que mis hijos y mi esposa, Señor, podamos, Señor, seguir alimentándonos, Señor, con tu palabra, Padre Celestial. Leemos tu bendita palabra en el nombre de Cristo Jesús, la escudriñamos en el nombre glorioso que es sobre todo nombre y pedimos que tu Santo Espíritu sea guiando nuestra mente y nuestro corazón. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de ellas, Señor, no solamente, Señor bendito, la parte humana, Señor, sino toda la parte espiritual, Señor, se ponga en conjunto con tu presencia, Padre Celestial, para poder escudriñar la palabra, Señor, recibirla, retenerla y vivir de acuerdo a ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escudriñar la palabra del Señor con respecto al tema de cómo actuar en momentos difíciles. ¿Cómo actuar en qué? Momentos difíciles. Los momentos que está viviendo ahorita el mundo entero son fáciles o difíciles. Difíciles. Son algo difíciles, exactamente, son algo difíciles y quiero que empecemos con el versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y solamente es para entrar en el tema y ponernos en contexto. Vamos a ir un poquito rápido para que el video no sea tan largo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, a todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Las situaciones buenas y las situaciones que aparentemente no son tan buenas. Dice la Biblia que todo nos ayuda para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. Y nosotros fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Nosotros somos las personas que hemos sido llamadas para ser parte de los hijos de Dios. Ahora bien, Dios creó al hombre, a nosotros, nos creó con la capacidad, o más bien con la libertad de elegir qué vamos a hacer o qué podemos hacer. Y generalmente el hombre, todo ser humano, incluidos nosotros, toma decisiones malas cuando no es dirigido por Dios. Las decisiones que el hombre toma cuando no es dirigido por Dios, ¿cómo son? Malas. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, considera a Jehová en qué. Todos sus caminos. Y Él enderezará. Tus veredas. Y cuando estamos en circunstancias adversas, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos en circunstancias adversas? A ver, ante una situación difícil, ¿cómo actuamos? ¿Con qué? Con miedo. Con miedo. Esa es una de las acciones, una de las maneras de actuar del ser humano, con miedo. Con tristeza. Con tristeza, con dolor, con desesperación. Y muchas veces esa desesperación, ese miedo, nos lleva a actuar de una manera inadecuada y nos lleva a actuar erróneamente. Pero el apóstol Pablo también en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces démonos cuenta que Pablo había aprendido a vivir de todas las maneras. Y precisamente, ¿por qué? Porque había aprendido a poner su confianza en Dios. ¿Cómo actuamos nosotros en los momentos difíciles? Pablo vivió momentos difíciles, Pablo vivió momentos agradables para él, en los cuales tal vez tuvo abundancia. Y también vivió momentos en los cuales tuvo escasez. Pero quiero que en medio de toda esta situación que estamos viendo, coloquemos un ejemplo bíblico para guiarnos de cómo actuar en esos momentos difíciles. Y ese ejemplo bíblico lo vamos a tomar de Elías. ¿Sí se acuerdan de Elías? Sí. ¿Quién era Elías? Un profeta. Un profeta de Dios,
que existió en los tiempos del rey Acab. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Estamos ahí? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y démonos cuenta de que Elías, ¿a quién estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando Elías? Al rey Acab. Al rey Acab. Se estaba dirigiendo al rey de Israel y le estaba diciendo: no lloverá durante ¿cuánto tiempo? 3 años. Cuando una tierra deja de recibir la lluvia, ¿qué pasa con esa tierra? Muere. Empiezan a morir los frutos, la naturaleza, y empiezan a secarse las quebradas, los ríos. Entonces, esa situación que le esperaba al pueblo de Israel, ¿era fácil o era difícil? Difícil. La palabra de Dios dice que Él hace caer la lluvia sobre la tierra y hace germinar la semilla y da pan al que come y semilla al que siembra. Quiere decir que la lluvia es necesaria para que la sementera produzca. En esa época el pueblo de Israel vivía de eso, vivía y necesitaba que la lluvia cayera. Es decir, que Elías estaba colocando delante del rey Acab una situación muy difícil para el pueblo de Israel. Y esa situación la estaba colocando el profeta Elías al rey Acab. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido muy bien comportado. No, sí, eso. Si nosotros volvemos un poquito atrás, el pasaje anterior, capítulo 16, versículo 19, dice que comenzó a reinar, el capítulo 16, versículo 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo. ¿Hizo qué? Lo malo. Ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, que aumentó el pecado que habían hecho los anteriores reyes y él lo hizo peor, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo un altar, escuchen lo que está diciendo la palabra del Señor: hizo un altar a Baal en el tiempo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, es decir, que solamente no tenía un dios, sino tenía a Baal y tenía a acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que hicieron antes de él, para provocar la ira del Dios de Israel. Dese cuenta cómo un hombre que gobernaba sobre el pueblo de Israel hizo pecar ¿a quién? A todo un pueblo. Vean la importancia que hay en que un dirigente tema a Dios, o en que un padre de familia tema a Dios. Las decisiones, ¿se acuerdan? Antes de venirnos de la finca, yo les decía que la decisión que yo tome no solamente me va a beneficiar o a hacer daño a mí, sino va a beneficiarlos o a hacerles daño a ustedes también. ¿Por qué? Porque la decisión que yo tome los involucra a ustedes también. De la misma manera, el rey Acab tomó una decisión y esa decisión afectó a todo el pueblo de Israel. De ahí la importancia de que nuestros gobernantes teman a Dios. Ahora yo les pregunto, ¿será que esta circunstancia que se ve en este momento que estamos mirando aquí de Elías y el rey Acab es algo parecido a lo que vemos hoy en día? De cómo los reyes se han desviado y se han apartado de Dios. De cómo las personas que nos gobiernan han procurado establecer, y por culpa de ellas, porque como tienen la autoridad para colocar leyes, para colocar mandatos, para colocar decretos, han hecho que los pueblos enteros se corrompan y se vayan en pos del pecado, familiarizándonos con el aborto, familiarizándonos con el homosexualismo, familiarizándonos con el lesbianismo, familiarizándonos con todas estas situaciones que no honran a Dios. Y démonos cuenta que a causa de eso se levantó la ira de Dios. Y vamos en el versículo 33. Dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Vea otra situación, reedificó a Jericó. Y cuando Josué, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26, ellos derribaron las murallas de Jericó, Josué había dicho: maldito
delante de Dios maldito será el que reedificara estas murallas. Y reedificó otra vez a Jericó, pero dice la palabra que lo reedificó sobre la vida de su hijo primogénito y sobre la vida de su hijo menor, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces démonos cuenta cómo un hombre, por su soberbia, por su altivez y por su rebeldía, por voltear su espalda hacia Dios, llevó a un pueblo a pasar un momento difícil. Y este momento difícil era solamente para el pueblo de Israel, o también ese momento difícil iba a ser para Elías, que era el profeta que le estaba dando la palabra ese día. Para todos, ¿cierto? Porque Elías estaba ¿dónde? En Israel. Dentro de Israel. Por eso la palabra del Señor también dice, oren por la paz de la ciudad donde ustedes se encuentran, porque en la paz de ellos tendréis paz vosotros. Y en este caso, en las circunstancias que vivía Elías, en las circunstancias que vivía Israel, pues Elías se iba a ver directamente perjudicado, afectado. Pero sin embargo, Dios tenía un plan para Elías. Sigamos ahí en el versículo 17, después de que Elías se levantó y le dice al rey, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué significa esa expresión? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dese cuenta que la palabra de Dios nos resume, nos pone en contexto en la parte anterior y nos dice que el pueblo de Israel tenía dos dioses. ¿Cuáles eran esos dos dioses? Acera y Baal. Y en medio de Acera y en medio de Baal se levanta el profeta Elías y les dice, vive Jehová. Es decir, que les está diciendo, el Dios que ustedes dejaron aún vive. El Dios que ustedes olvidaron aún está vivo. Y delante del rey, delante de toda esa idolatría que ve ahí, es como si hoy en día alguien se levantara delante de las autoridades y les dijera, mire que esto y esto y esto lo están haciendo mal. Y esa persona corre el riesgo de que Elías en ese momento corrió el riesgo de que el rey lo cogiera junto con los sacerdotes de Baal y de Acera, junto con los idólatras que estaban ahí ya corrompidos a causa de lo que el rey Acab había hecho, y mataran a Elías. Pero ese hombre fue valiente, se levantó y les dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, que todavía había un hombre en ese territorio que no había dejado su corazón corromper en pos de la idolatría. Y dice la palabra del Señor también, busqué entre los hombres a ver si hallaba a alguien para que se pusiese en la brecha a favor de este pueblo. Y en ese momento estaba Elías. Elías era un hombre que su corazón no se había corrompido. Y Dios le dice, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuerpos que te den allí de comer. ¿Y qué dice el versículo 5? Elías fue obediente. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dese cuenta de cómo Elías actuó directamente. Dios le dijo, bueno, voy a hacer que en la tierra no llueva durante 3 años, pero usted vaya y haga esto. Elías se levantó, no discutió con el Señor, sino se levantó y se fue para el arroyo. No se puso a decir allá cómo voy a comer, qué me va a dar, no Señor, pero es que usted no sé qué. No, él no discutió con el Señor, él obedeció. Notemos que en el versículo 5, aquí en este versículo que estamos leyendo, y en el versículo 10 también más adelante, donde Dios le da otra orden, que le dice, entonces levántate y vete a Sarepta. Entonces dice que Elías se levantó y fue a Sarepta. Son 2 órdenes que Dios le había dado a Elías, que Elías las cumplió a cabal y a ciencia cierta, sin poner reparos. Él se levantó e hizo esas cosas. Entonces démonos cuenta, ¿qué debemos hacer nosotros en los momentos en los cuales hay una situación difícil? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios conforme Él nos diga que hagamos. Y Elías se levantó y Elías fue allá al arroyo. Pero resulta que Elías estuvo durante un tiempo en ese arroyo. Dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 5. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Para que se seque una quebrada tiene que haber pasado mucho tiempo de sequía. Es decir, que había dejado de llover sobre la tierra mucho tiempo. Entonces el tema de lo que Dios había hablado por medio de Elías era cierto. Y se secó el arroyo. Sin embargo, después de que se secó el arroyo, el Señor vuelve y le habla a Elías. Y le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 8, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda
que te sustente. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y yo les pregunto, ¿una viuda en esos momentos sería la persona más apta para que sustentara a Elías? La situación se iba poniendo también difícil para Elías, pero sin embargo Elías decidió creerle al Señor. Si Dios me dice que me va a alimentar por medio de una viuda, Dios lo va a hacer. Si Dios nos va a sustentar en el momento de estos momentos en los que estamos encerrados, confinados, Dios lo va a hacer. ¿Será que para Dios es imposible darnos el alimento a nuestra mesa? No. ¿Darnos el sustento y guardarnos de cualquier infección, de cualquier virus? No, para Dios no es imposible. Porque Dios había preparado en esos momentos una viuda para que sustentara a Elías. Y nos damos cuenta, o les pregunto yo a ustedes, oye, en ese momento una viuda con un hijo, porque ella tenía un hijo, tendría muchas provisiones después de tanto tiempo, tal vez en los cuales nadie ha podido ir a hacer nada en el campo, ni mucho menos ir a trabajar, ni tener sustento. Y aparte de que ella era viuda, no tenía esposo, el cual salía a trabajar y recibía plata para comprar el mercado. Es decir, que la situación de la viuda, ¿cómo era? Muy difícil. Muy difícil. Es decir, que Elías iba a presentarse ante otro momento difícil. Y Elías, dice la palabra del Señor, que fue. Y él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Esto le estaba diciendo Elías a la mujer. Y yendo ella a traerla, y él la volvió a llamar. Elías la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, la viuda, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía yo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, que era lo último que le quedaba a esta viuda. Era un momento difícil también para la viuda. Démonos cuenta que aquí se encuentran 2 momentos difíciles. El momento difícil ¿de quién? De Elías, y el momento difícil de la viuda junto con su hijo. Pero Dios tenía algo preparado para Elías y Dios tenía algo preparado para la viuda y su hijo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo iba a hacer si la harina estaba como? Escasa, y el aceite se estaba acabando. Entonces es donde nos damos cuenta la importancia de obedecer a los mandatos de Dios y de poner a Dios en primer lugar. Démonos cuenta, dice, y la viuda le respondió que no tenía, que se iban a dejar morir. Entonces Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo a la viuda? No tengas temor. El Señor a través de Elías le dijo a la viuda, no tengas temor. Lo mismo que nos dice a nosotros. La situación está difícil, el confinamiento está difícil, tal vez muchas personas allá afuera. Sí, claro. La situación está difícil. Pero ¿qué nos dice hoy el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Vea lo que hace el profeta Elías. El profeta Elías sabía a Dios a que lo había enviado. Dijo, prepárame a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Quién lo había dicho? Dios. Es decir, que en estas circunstancias, en estos momentos difíciles, debemos poner a Dios en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿cómo serán? Añadidas. Entonces démonos cuenta cómo el Señor cómo Elías puso en primer lugar a Dios. Y la viuda también, a raíz de lo que Elías le transmitió, que la fe se transmite, también ella pudo poner en primer lugar a Dios. Y sigue diciendo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día en que Jehová haga ¿qué? Llover sobre la faz de la tierra. Entonces, versículo 15, aquí notamos, cuando Dios le dio una orden a Elías, ¿qué hizo Elías? Obedeció. Y en el versículo 15, ¿qué dice? Lea, esposa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, ¿ella qué? Fue hizo. ¿Qué significa eso? Que obedeció. Obedeció. Actuó conforme al Señor lo que le ha mandado hacer. Cuando uno le cree al Señor y actúa, en ese momento nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Vea esta frase, la acción sigue a los que creen. Es decir, que nosotros después de que creemos, actuamos. Y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que creen. Es decir, Dios me dice, yo actúo, y Dios actúa conforme a mi acción, a lo que yo hice para obedecerle a Él. Yo recuerdo una vez que Sofía estaba enferma,
y llevaba unos días enferma. Y yo me vine a orar, ya estaba aquí, vivíamos en Muso, pero la habían remitido aquí para Chiquinquirá, y yo me vine a orar a la casa, donde vivíamos de su abuelita Dora. Y estando orando, el Señor me dijo a través de una palabra: bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Y en ese momento yo creí que Dios había sanado a Sofía. Y en medio de las situaciones que se veían difíciles para mí y para mi esposa, Dios actuó y yo le creí. Después de que yo le creí, me fui para el hospital creyendo en que la niña había sido sana. Cuando llegué al hospital, Sofía estaba sana. Ya había sido sanada. ¿Pero por qué? Porque Dios me dio una palabra, yo la creí y Dios actuó en medio de esa palabra. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en momentos difíciles? ¿Alguien que me lo resuma? Obedeciendo a Dios. Buscar a Dios primero. Cuando usted busca a Dios, Dios te habla. Cuando Dios te habla, tú obedeces. Cuando tú obedeces y actúas conforme a lo que Dios dice, Dios actúa. Y Dios actúa en respuesta a nosotros. Vea que es una cadena. Yo busco a Dios, Dios me habla, me manda a hacer algo, yo lo hago, Dios actúa conforme a esa palabra. Entonces ahí nos damos cuenta cuál debe ser nuestra manera de actuar en los momentos difíciles. Vamos para terminar al libro de Salmos capítulo 27 versículo 1 y con esto terminamos la enseñanza. Salmos capítulo 27 versículo 1. Gloria al Señor por su palabra. ¿Sí es clara la palabra del Señor? ¿Cómo debemos actuar en los momentos difíciles? Ya, me encontré. Ya. ¿Cómo debemos actuar en los momentos difíciles? Obedeciendo a Dios. Buscando a Dios primero. Al buscarlo a Él, Él nos habla. Entonces atendemos su voz. La viuda actuó conforme a la palabra. Dice que la harina no escaseó, ni el aceite tampoco faltó. Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Y leeremos también el libro de Isaías capítulo 26 versículo 3. No lo busquen, yo se lo leo para orar y terminar. Dice la palabra del Señor, Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, los momentos difíciles que puedan venir a nuestras vidas, ¿será que nosotros como seres humanos nos vienen momentos difíciles? Sí, estamos expuestos. Dice la palabra del Señor: y las mismas tribulaciones se van cumpliendo a nuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Es decir, que los momentos difíciles se tienen que cumplir en todo el mundo, en nuestros hermanos. Y en estos momentos habrán personas que están pasando momentos difíciles en todo lado. Pero Dios nos dice: en estos momentos difíciles, en estos momentos de angustia, así como lo vivió Elías, así como lo vivió la viuda, después de que pasó esto, a la viuda se le enfermó gravemente su hijo, y Dios volvió y actuó a favor de ella. Pero démonos cuenta de cómo Dios nos presenta esta enseñanza y nos dice: en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, ustedes búsquenme a mí, oren, que yo les doy la salida, y a través de la respuesta que yo les doy, ustedes actúen, y después de que ustedes actúen, yo voy a actuar a favor de ustedes. Entonces, Dios nos enseña cómo actuar en los momentos difíciles. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a decirle al Señor que sea Él guardando nuestro corazón, guardando nuestra vida, dándonos sabiduría para actuar en estos momentos, para que podamos ser sabios en los momentos difíciles que pasemos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, poderoso Dios de Israel, por este tiempo que nos has permitido junto con mis hijos.